¿Marta sola? Bueno, por lo menos Marta. Manuel dice que también. La semana pasada hablamos de varias cosas interesantes en el capítulo 3. Y una de ellas fue que hablamos de las características del cristiano, del verdadero cristiano. Y dijimos que el verdadero cristiano se goza en el Señor, está alerta y es de la circuncisión espiritual. De esa parte de la circuncisión espiritual, decimos que son los cristianos. En el versículo 3 del capítulo 3 de Efesios dice, somos los que en espíritu servimos a Dios, somos los que nos gloriamos en Cristo y somos los que no tenemos confianza en la carne, porque tenemos confianza en Cristo, en el Espíritu. Ahora, lo que va a pasar aquí es que el apóstol Pablo va a empezar a hablar de su testimonio, en otras palabras, y va a hablar de su currículum, ¿ok? Y en el 4 dice, fíjense en el 3, dice, en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Y después viene el apóstol Pablo y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que el apóstol Pablo era una persona extremadamente educada. Pero lo que no va a decir en este pasaje es que eso que él aprendió, eso que él sabe, no vale absolutamente nada en comparación con el conocimiento de Cristo. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo muy elocuentemente empieza a hablar de sí mismo y habla, yo soy del circuncidado al 8º día. Los padres de Pablo evidentemente lo circuncidaron a los 8 días porque eran hebreos. Génesis 17:12 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero en cualquier extranjero que no fuere de su linaje. Y es interesante porque esa expresión en el original griego significa yo soy un seguidor del 8º día. Raro la cosa, ¿verdad? En inglés dirían como que yo soy un 8th dayer, o sea, un diadón del 8º día. Pero por supuesto yo se lo puse en palabras normales. O sea, él era un seguidor del 8º día. La otra cosa que dice Pablo es que es del linaje de Israel. Aquí Pablo nos está diciendo, yo no soy gentil convertido, yo soy un verdadero israelita. ¿Se acuerdan de Natanael en los evangelios que Jesucristo mismo dijo, ese es un verdadero israelita? Bueno, eso era Pablo, un verdadero israelita. En Romanos 9, del 3 al 4, él dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto de las promesas. Y ahí no termina Pablo, sigue el apóstol Pablo, yo soy de la tribu de Benjamín, que no es cualquier tribu. En el capítulo 30 de Génesis vemos que Raquel era la esposa favorita de Jacob y Benjamín era su hijo menor. ¿Y quién cree que era el hijo preferido? Benjamín. Él fue el único que nació en la tierra prometida. Especial el niño. Lo otro es que los benjamitas tenían una posición militar privilegiada. Ellos siempre iban al frente del combate. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que eran hombres recios, pues. Hombres que eran listos para la batalla, listos para pelear. Eran hombres preparados para la batalla y eran expertos en la batalla. Luego dice Pablo que es el hebreo de hebreos. O sea, Pablo aquí está, pero dándole el resumen a esta gente, a los filipenses. Pablo simplemente está diciendo, yo soy hebreo, hijo de padres hebreos. Yo no me convertí en hebreo, yo soy hijo de padres hebreos. Después que los judíos se dispersaron, muchos perdieron su tradición y su lenguaje y su cultura. Pablo no. A pesar de que él nació en una ciudad gentil, que se llamaba Tarso de Cilicia, y que era influenciada por la cultura griega, él nunca perdió su cultura, su lenguaje o su tradición.
Por ejemplo, en Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hebreo de hebreos. Mire, Pablo hablaba el griego, Pablo hablaba el hebreo y Pablo hablaba el arameo. 3 lenguajes. El tipo era una eminencia. El tipo era una eminencia. Entonces, por ejemplo, eso lo vemos en Hechos 21:40. Dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano del pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, y ahí empezó su testimonio. Que por cierto, esto es un testimonio de Pablo, que lo vemos en Gálatas y lo vemos 3 veces en el libro de los Hechos. O sea, 5 veces el apóstol habla en diferentes maneras de su testimonio. Entonces, cuando el apóstol dice que lo ha perdido todo, lo he perdido todo, no significa que las cosas que él había logrado carecían de valor, no. Sino que esas cosas las estimaba como basura, como estiércol, como él dice allí, en comparación con el conocimiento de Cristo. Entonces, fíjese, en ese capítulo 3, interesante, porque Pablo empieza a hablar entonces, en el versículo 9, en el 8, perdón. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Es interesante, estimo, no que son pérdidas, estimo como pérdidas. Esa es la primera vez que él dice eso. ¿Ok? Por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual, la segunda parte, lo he perdido todo. Y lo tengo, la tercera, por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Lo otro que dice Pablo es que en cuanto a la ley, yo era fariseo. Los fariseos eran los más religiosos, los más radicales, los más fundamentalistas, los más legalistas, y Pablo era uno de ellos. Pablo era uno de ellos. Ellos tenían que estudiar las Escrituras, tenían que interpretar las Escrituras, tenían que proclamar las Escrituras y tenían que aplicar las Escrituras, porque los judíos, en ese periodo que pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esos 400 años, se estaban olvidando de su cultura, de su tradición y de la palabra de Dios. Entonces los fariseos no siempre fueron malos. Los fariseos fueron los que se encargaron de mantener la palabra de Dios, el Pentateuco, y bueno, y los profetas menores y esas cosas, para que no se perdieran y se desaparecieran. Lo que pasa es que después, con el tiempo, esos fariseos se volvieron locos y empezaron a predicar una salvación por obra. Que mientras más hago, mientras me porto mejor, más puntos tengo para llegar al cielo. Entonces, por supuesto, se desvanecieron en cuanto a la palabra de Dios. Lo otro es que dice Pablo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, matón de cristianos. Mire, yo escribí aquí, el celo dice, amo tanto a Dios que aborrezco todo aquello que lo ofende. Eso lo decía Pablo. Pablo amaba a Dios, amaba la ley de Dios, amaba la comunidad de Dios, amaba todo lo que Dios había revelado y lo amaba a tal grado que aborrecía cualquier cosa que ofendiera a Dios. ¿Y que ustedes creen que Pablo creía sobre los cristianos? Que ofendían a Dios. Que ofendían a Dios porque no estaba de acuerdo con su teología. ¿Por qué los mataba? Por celo. Porque nadie que no creyera en lo que ellos creyeran podían vivir y por eso los mataba. Amaba tanto el judaísmo que aborrecía cualquier cosa que los amenazara. Y evidentemente, pues, los cristianos eran una amenaza para Pablo. Después dice, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Aquellos que observaban la vida de Pablo no podían encontrar en él ninguna transgresión externamente hablando. Él no estaba diciendo que él era libre de pecado, porque si fuera así, entonces él no necesitaba ser salvo.
Decir que no tenía pecado sería negar la teología judía. De hecho, en el capítulo 7 Pablo habla de los romanos, Pablo habla de su propio pecado. O sea que él no estaba sin pecado. De acuerdo a la perspectiva humana, se veía como sin pecado. Esa palabra irreprensible simplemente significa que nadie podía ver una falla en él. Pero de acuerdo a la perspectiva divina, él era un pecador como usted y como yo. Por eso que esa gente que se cree, que sabe mucho de la Biblia y que hace mucho de la Biblia, se quedan ahí y el corazón nunca se convierte. Mire, hay muchas cosas en nuestra vida que hemos logrado con amor, dedicación y compromiso, ¿verdad? Muchos hemos hecho. Pablo está diciendo que esas cosas que él ha mencionado, él no está diciendo que esas cosas, en comparación con Cristo, no eran nada. Pero esas cosas tienen su valor. Usted tiene que entender la palabra estimo. Él no está diciendo que esas cosas son basura. Él las estimo como basura porque ahora yo tengo a Cristo y el conocimiento de Él. En otras palabras, Cristo tenía muchísimo más valor que esas cosas. Entonces Pablo nos dice que él lo ha perdido todo. Pablo estaba educado a los pies de Gamaliel, que era un doctor de la ley. ¿Ok? El tipo ese Gamaliel era tan educado que lo llamaban, si no me equivoco, el santo de la ley, algo así. Mire, probablemente Pablo tenía las posibilidades de convertirse en un sumo sacerdote, pero él dijo, todo es basura en comparación con mi Cristo. Su currículum era impecable, ya les dije que hablaba 3 idiomas, conocía la ley de arriba abajo, en otras palabras, era una inminencia en el fariseísmo. Sin embargo, él dice, lo considero todo como basura. Y en este pasaje vamos a ver 4 cosas que Pablo dice que él gana por dejarlo todo. Hoy solamente vamos a ver 2. Y en 2 semanas vamos a hacer lo otro porque la semana que viene es Easter y voy a predicar algo sobre Easter. Entonces Pablo dice, lo he dejado todo, lo primero es por el conocimiento de Cristo. Lo he dejado todo por el conocimiento de Cristo. Mire, y aquí Pablo de una manera general nos va a hablar de que ese conocimiento de Cristo tiene que ver con la salvación. ¿Ok? Porque esto es prácticamente un testimonio. Entonces, esa palabra excelencia se puede traducir como el valor inestimable, la grandeza insuperable. Bueno, algunas Biblias lo ponen así, otras Biblias ponen excelencia. A ver, la mía aquí. Déjenme ver qué. ¿Ustedes tienen la Reina Valera? Sí, la Reina Valera dice excelencia. Esta es la de las Américas. ¿Sabe qué? Me gusta más la de las Américas. Esta no me gusta. La de las Américas está más derecha. Está mejor traducida. Entonces, y la palabra gnosis es una palabra de suma importancia porque se refiere a conocer a Cristo o el valor inestimable de conocer a Cristo. Entonces este verbo denota que el conocimiento puramente no es el verbo que denota el conocimiento puramente intelectual, es un verbo que tiene que ver con una experiencia con Cristo. ¿Ok? Una experiencia. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento hablaban en el Génesis y Adán conoció a Eva? ¿Qué significaba eso? Que tuvieron relaciones sexuales. Esta palabra conocer no es que tuvieron relaciones sexuales, pero es muy íntimo. La manera como Dios nos conoce y nosotros conocemos a Dios es una muy íntima de conocerlo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Que debemos conocer a Cristo íntimamente. No solamente aquí en la cabeza, sino en el corazón también. Porque yo me puedo saber la Biblia de memoria, todo. Pero si mi corazón no está humillado a Cristo, no podemos hacer nada. Entonces, Pablo nos está diciendo que la condición de ser cristiano se define como conocer a Cristo. Tienes que conocer a Cristo. Aquellos que son cristianos conocen a Cristo.
Si tú dices que tú eres cristiano y tú no conoces a Cristo, tú no eres cristiano nada. Si tú dices que tú eres cristiano y crees la mitad de la Biblia, tú no eres cristiano nada. Yo sé que suena fuerte, pero es así. Es así. Entonces, fíjense, en Juan 10 Jesús declara, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, íntimamente. Cuando Jesús elevó su oración sacerdotal, la oración de intercesora por sus discípulos en Juan 17:3, que dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer íntimamente. La vida eterna está intrínsecamente ligada al acto de conocer a Dios a través del conocimiento de Cristo. La primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 20, encontramos una declaración extraordinaria que nos dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero, a Jesucristo. La salvación consiste en conocer a Cristo. No se trata solo de tener un conocimiento intelectual acerca de Él, sino de conocerlo de una manera que experimentemos esa relación con Él. En 2 Corintios 4:6, Pablo afirma, Dios es quien ha resplandecido en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. En Efesios 1:7, Pablo ora para que recibamos el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. En 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire, Timoteo y Pablo conocían íntimamente al Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Lo conocían íntimamente. ¿Tiene usted una relación íntima con Jesús? Es una buena pregunta. Entonces, hemos visto que Pablo lo ha perdido todo por el conocimiento de Cristo. Lo ha perdido todo por el conocimiento de Cristo. Ahora, los versículos siguientes, Pablo nos va a hablar de la salvación, pero de una manera más específica. Pablo nos va a decir que nosotros fuimos justificados en el versículo 9. Y nos va a decir que estamos siendo santificados en el versículo 10. Y nos dice que seremos glorificados en el versículo 11. Ahora Pablo entonces se va a poner, aquí empezamos, congregación, dice Pablo. Entonces, basado en estos tres hechos, el apóstol nos dice, lo he perdido todo por tu salvación. Lo he perdido todo por tu salvación. Y el segundo punto, los 3 y 4 lo vamos a ver en 2 semanas, es que, Señor, lo he perdido todo por la justificación que tengo en ti. Fíjese los versículos 9 y 10. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él a su muerte. ¿A qué suena eso? La teología de la justificación. Señor, lo perdí todo por la justificación que tengo en ti. El hermano Pablo, él estaba dispuesto a perderlo todo para ser justificado por Cristo. El ser justificado por Cristo valía mucho más que cualquier título, maestría o doctorado que lo hubiera obtenido en el pasado. Por eso que aquellos pastores que yo los llamo CEO, que lo que quieren es abrir iglesias y abrir iglesias y abrir iglesias, pero no tienen ninguna confianza en hacer que el corazón de la gente se torne hacia Dios, eso no es iglesia nada. Eso no es iglesia nada. Pablo nos dice, estoy tan agradecido de ser hallado en Él, estoy tan agradecido que no es mi justicia, sino la justicia que Él aplicó por mí, por medio de la fe, que estoy dispuesto a perderlo todo por su gloriosa salvación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que yo fui, no me importa. Lo que yo soy ahora en Cristo, eso es lo que me importa. Y como se los dije, no quiere decir que eso no servía para nada. Sirvió para algo porque lo educaron. No me malentiendan.
¿Qué nos dice Pablo en Romanos 3, 21, 24? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Eso lo dice en Romanos. Señor, Pablo lo dice, lo he perdido todo por la justificación que tengo en ti. Somos justificados gratuitamente por su gracia, hermano, y eso es algo invaluable, eso es algo que no se nos puede olvidar. Por el sacrificio de Jesús en la cruz, usted y yo fuimos declarados justos cuando no lo éramos, pero por Él fuimos justificados. ¿Era justo para Él haber muerto en la cruz por usted y por mí? No, pero lo hizo. Él se sacrificó a sí mismo, por usted y por mí. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. El Señor Jesucristo era y es y será siempre un ser perfecto. Solo Él calificaba como el perfecto sacrificio en sustitución de nuestras culpas. Más nadie. Porque el único hombre que no pecó en este mundo fue el Señor Jesús. Y Pablo no solo dice que está dispuesto a dejarlo todo por la justificación. Él dice, quiero conocer el poder de tu resurrección. Ahí lo dice. En el 8, en el 11. Perdón. En el 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Él dice, quiero conocer el poder de su resurrección. No solo el poder de la resurrección salvó a Pablo, sino que también él era revestido de ese poder para vivir una vida santa en Cristo. Y usted sabe que usted tiene ese poder. Lo que pasa es que no lo usa. No lo usa, hermano. O no lo usamos. Nos estamos revistiendo del poder de la resurrección para vivir una vida santa. Y que sea agradable a Él. Usted tiene que, si usted es salvo, usted tiene ese poder. Romanos 6, del 5 al 11. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos en Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo me gusta el libro de los Romanos a mí? Debido a que nuestro Señor Jesucristo resucitó el tercer día de entre los muertos, usted y yo podemos vivir una vida llena de poder. Sin la resurrección no hay evangelio. ¿Poder para qué? Poder para aguantar las pruebas, poder para predicar el evangelio, poder para orar por nuestros hermanos, poder para lo que usted quiera en la vida santa que usted está caminando con Dios, asumiendo que usted conoce a Cristo. Mire, y me acordé de este himno. Hay poder sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Mire, y la vida de Pablo me recuerda a la vida de Moisés, y esto no lo pude dejar de escribir. Hebreos 11, 24 al 27 dice, la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Le suena similar la cosa? Teniendo por mayores las riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién es ese invisible? Cristo.
Y en Filipenses Pablo nos dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Se parece Moisés y Pablo ahí, ¿verdad? Bueno, algunos dicen que Pablo escribió el libro de los Hebreos, pero yo no llego ahí. Yo digo que el libro de los Hebreos no tiene autor. Miren, hermano, tanto Pablo como Moisés estaban viendo a Jesús glorificado. Eso es lo que estaba pasando. Estaban viendo a Jesús glorificado. Estaban anhelando el premio del supremo llamamiento, que será maravilloso el día cuando nosotros veamos al Señor cara a cara. Ese es el galardón. Ese es el premio. Llegar allá a ver a Jesús cara a cara. Pablo decía, porque lo veo ahorita, está medio ahumada la cosa, pero cuando yo esté allá, ya no va a haber humo, ya no va a haber espejo ni nada, ya lo voy a ver de frente a frente. Amén. Mira, el Señor nos dice en Lucas 23, si alguno quiere venir en los de mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso fue lo que hizo Pablo. Lucas 19:16 dice, sucedió que un joven se acercó a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Señor tan tierno ahí, ¿verdad? Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Y el joven preguntó, ¿cuáles? Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice, todos esos los he cumplido. Y el Señor le dice, ¿qué más? Pues dice él, ¿qué más me falta? Y el Señor respondió, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Y el Señor le dijo, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y el Señor responde a esto diciendo, es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Estaba el Señor diciendo que los ricos no pueden ir al cielo? No, dice que es difícil. ¿Por qué? Porque los ricos generalmente ponen su foco en sus riquezas y sus posesiones y no en el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, pensó que iba a asesinar o poner en la cárcel a un montón de cristianos. Pero se encontró con una luz extremadamente brillante que le cambió la vida para siempre. Esa luz era el Señor Jesús resucitado, aunque él no lo podía ver. Él escuchaba la voz. Señor, Señor, ¿quién eres? El corazón de Pablo fue transformado por completo. Y él optó por dejarlo todo, porque todo lo demás era estiércol para él. Ya no se consideraba Saulo de Tarso el doctor de la ley. Ahora él se llamaba Pablo, siervo de Jesucristo. A veces el Señor nos llama a dejar ciertas cosas para que nos enfoquemos en su llamado. Para uno es el llamado de la salvación, para otros es el llamado del ministerio. Pablo, aunque usted no lo crea, fue llamado a ambas cosas. Y si usted no me cree, el libro de los Hechos, en un pasaje que es el capítulo 26 del 12 al 19, dice la palabra. En uno de esos días iba yo hacia Damasco, hablando Pablo otra vez de su testimonio, con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más brillante que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis compañeros. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo te haces daño a ti mismo. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Me contestó el Señor, ahora ponte en pie. Me ha parecido a ti con el fin de designar, fíjese allí, me ha parecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos. Te envío a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz
y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Oh rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. El apóstol Pablo fue llamado a su salvación y al ministerio al mismo tiempo, hermano. Increíble. Pero a mí me gustó esa parte que él puso ahí. No fui desobediente a esa visión celestial. Hermano, ¿está el Señor dándote visiones celestiales y las está ignorando? Te está dando visiones celestiales y Él las está ignorando. Mire, mucha gente dice que el Señor no habla a través de los sueños, pero yo creo que sí. ¿Por qué no? Pues yo no creo que el Señor se me va a poner de cara a cara porque me muero por su gloria. Pero Él nos habla a través de gente, no habla a través de lo que sea, de la naturaleza. Usted nunca sabe. Porque no es que usted escucha la voz de Dios, usted, el corazón, a través de la palabra, usted escucha la voz de Dios. Por eso que yo les digo que hay que conocer la palabra, hermano, porque usted puede recordarse de la palabra y la Biblia está a 100 millas atrás. Está el Señor llamando a la salvación y sigues retrasando, pensando que lo puedes controlar. A Dios nadie lo controla. Está el Señor asignándote una tarea para que sirvas de todo corazón. Nuestro testimonio ante el mundo debiera ser como el de Pablo y decirle a este mundo: oh mundo cruel, no fui desobediente a la visión celestial del Señor. Escuché su voz y yo lo seguí. Yo estoy en las manos de Él. Eso fue lo que dijo Pablo. ¿Está usted en las manos del Señor, hermano? ¿Quiere usted que estar en las manos del Señor? ¿Cuál es la palabra? La obediencia. Hay que obedecer la voz del Señor. Hay que obedecerle. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque ella trasciende, Señor, es trascendental. Y a veces nos corta de una manera, Señor, que nos duele, pero que debe ser así para que podamos aprender lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a aprender a perderlo todo por tu conocimiento. A aprender que nada vale en esta vida más que tú, Señor, y tu salvación. A aprender que nada vale más que nuestra relación contigo. Si no fuera por nuestra relación contigo, Señor, y conocerte íntimamente, Señor, fuéramos perdidos. Fuéramos parte del reino oscuro de Satanás. Y no queremos eso, Señor. Por eso te pido, Padre, que tú, a esos corazones entenebrecidos, Señor, que tú los rompas, Señor. Ese corazón de piedra que hablaba Ezequiel, conviértelo en un corazón de carne, Señor, dispuesto a oír a tu Espíritu Santo. Permítenos, Padre, caminar en el Espíritu. Y que no caminemos en la carne, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir nuestra vida mejor de la que estamos haciendo, Señor. Pero no porque es nuestra fuerza, sino porque tú, Señor, tú permites que podamos caminar de esa manera, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos, Padre. Danos tu sabiduría, tu amor, tu comprensión y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.